Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde la principal noticia es que la bolsa chilena sigue subiendo de manera importante y también el dólar no para de caer. Así que estaremos hablando, como siempre, de este comportamiento del dólar, qué es lo que está pasando con el cobre y la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Una semana muy positiva para los activos chilenos. El IPSA sube un 3,5% en línea, el alza del 3,2% del Standard & Poor's 500. El dólar en Chile cae un 4,7%, cae bastante, y por buenas noticias que hemos conocido a nivel internacional. Más bien, buenas noticias internacional, malas noticias en Chile respecto a la inflación, estaremos hablando de eso y el impacto que podría tener para el peso chileno en las próximas semanas. El dólar en Brasil cae, pero cae menos, así que ahí se empieza a ver una diferencia que es llamativa. El dólar index cae un 0,9% y el cobre sube un 3,6%. Y llegamos al nivel crítico para el dólar peso. El día viernes el dólar cayó a niveles de 875 pesos por lo que fue el calendario de operaciones para la próxima semana del Banco Central de la venta de dólares. Hablaremos de eso también como siempre. Así que cerró muy abajito, muy cerca de lo que antes fue resistencia y ahora es soporte, en torno a los 870 pesos. Nosotros es difícil que demos una sugerencia, una recomendación respecto a algún instrumento financiero. Nosotros seguimos teniendo nuestra misma distribución de invertir en dólares, de invertir en pesos chilenos respecto a lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Ahora, sin lugar a dudas, en el nivel en el que estamos hoy en día con el dólar, cercano a estos 870 pesos, es un nivel que nos parece sin duda mucho más atractivo y en donde uno podría acumular algún nivel de dólares en caso de que uno quisiera acumular esos dólares. Sin duda que estamos en un nivel interesante. ¿Qué va a pasar con el dólar en el futuro? No tenemos idea. ¿Va a llegar a volver nuevamente a los 1000 pesos? Lo vemos difícil. ¿Se va a caer a 800 pesos? ¿Quién sabe? Todo va a depender mucho de lo que pase en las próximas semanas, creemos, con lo que es el plebiscito de salida y en donde sin duda van a haber algún efecto en los mercados, ya sea en bolsa, en el dólar y en renta fija. Por lo tanto, es difícil anticiparse a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Lo que sí es claro es que este nivel de 870 pesos es mucho más atractivo para acumular dólares hoy en día que lo que fue en su momento cuando el dólar superó los 1000 pesos. Por lo tanto, eso a tenerlo muy en cuenta. Lo que ha pasado desde la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, todas las divisas de países emergentes han subido, a excepción de los países que están en problemas, Argentina, Rusia, Turquía, que han visto una debilidad en sus monedas ya por bastante tiempo y que va en relación a sus deteriorados economías internas. Pero todos los países que están relativamente normales tenemos un salto importante en los precios de las divisas. Colombia subió cerca de un 7% desde la última reunión de la Fed. En Chile el peso se ha fortalecido un 5,55%, muy de la mano con el comportamiento del real brasileño. ¿Y qué es lo que está pasando en la última semana? ¿Por qué cayó tanto el dólar en la última semana? Porque tuvimos la inflación en Estados Unidos que se debilita, se ve un punto de inflexión, mientras que la inflación en Chile sigue subiendo y es difícil que pare de subir. Ya tenemos en Chile una inflación del 13,1% en los últimos 12 meses, mientras en Estados Unidos del 8,5%. Muchos han dicho que la inflación es en el mundo y por lo tanto en Chile prácticamente es lo mismo que ha pasado en el mundo. Mentira. Es sin duda, con el paso del tiempo, observar esta diferencia en inflaciones de un país como Chile respecto a un país como Estados Unidos. Hasta hace poco la diferencia en las inflaciones no era tanta, pero esa brecha se va a ir aumentando y lo vamos a ver probablemente en los próximos 3 meses de aquí a fin de año, en donde la inflación en Chile se va a quedar muy pegadita arriba, mientras en el mundo probablemente comienza a caer. ¿Cuál es la razón de esto? Porque en Chile hay un factor que es no menor, como es el MEPCO, el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, en donde se le está inyectando de recursos y se le está subsidiando los precios de los combustibles. Por lo tanto, a pesar de que los combustibles en el mundo caigan, a pesar de que el dólar en Chile caiga, los precios de las bencinas en Chile no van a caer, van a seguir subiendo, porque se está adaptando a este escenario externo con un subsidio, en donde lentamente el precio de los combustibles en Chile sigue subiendo y la vuelta es mucho más lenta. Por lo tanto, ese es un factor muy importante que la inflación en Chile lo va a seguir mostrando y le va a costar en Chile bajar la inflación. Por lo tanto, esa brecha de inflaciones en Chile respecto a Estados Unidos va a ser cada vez más grande, muy probablemente en los próximos meses. Y eso hace que las tasas en Chile, las tasas de interés del Banco Central, sean muy superiores a las de Estados Unidos, y ese diferencial de tasas debería beneficiar al peso chileno. Porque lo que buscan los fondos de inversión a nivel internacional es endeudarse a tasas bajas, Estados Unidos, agarrar esos dólares y llevarlos a economías que tienen mayores tasas como Chile. Y ese diferencial de tasas debería beneficiar al peso chileno. Por
por lo tanto hacer caer al dólar en la medida que la incertidumbre en Chile disminuya. Eso puede pasar precisamente en las próximas semanas cuando ya tengamos claridad de qué es lo que ocurre con el plebiscito de salida. Así que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. La inflación en Chile va a seguir golpeándonos a pesar de que ya se ha drenado mucha liquidez. Este es un gráfico bien interesante en donde vimos un aumento de la liquidez en Chile, efecto IFE, efecto tiros del 10%, pero con todo el gasto que se ha hecho en el último tiempo, todo el consumo que ha impulsado el crecimiento, ha impulsado la inflación, ya se ha drenado todo ese gasto. Lo podemos ver en el día a día en que ya los precios de los automóviles comienzan a caer, los usados, los nuevos, ya hoy día empieza a existir un poquito más de stock y por lo tanto todo este frenesí por consumo ya se está viendo disminuido y por lo tanto eso también da cuenta de que se ha drenado, se ha gastado mucha parte de esta liquidez. Y por otro lado también muy importante tener en consideración el hecho de que además de drenarse es difícil de que existan nuevos estímulos y por otra parte también el aumento de la tasa de interés en Chile ha propiciado que las personas lleven eso a ahorro, depósito a plazo, ahorro que finalmente también frena el consumo. Por otro lado, otro factor que hizo caer al dólar esta última semana es que se mantienen los 375 millones de dólares diarios que venderá el Banco Central, porque si bien disminuye la cantidad semanal, al tener un día feriado, el día lunes en Chile, vamos a tener 4 días solamente y por lo tanto se mantienen los 375 millones de dólares de venta en dólares. Y eso, obviamente que el día viernes, cuando se conoció la noticia, hizo caer al dólar un poquito más y ya lo acerca a los 870 pesos que hablábamos anteriormente. El dólar en el mundo se debilita, pero todavía no rompe un nivel clave que yo considero los 105, que si se llegan a romper esos 105 en el dólar index, podríamos ver ya un cambio de tendencia definitivo en el dólar a nivel global y eso también podría ser un factor que lleve a la baja al dólar en Chile. Recordemos que el Banco Central interviene, hace caer al dólar en Chile, pero también las condiciones externas en el mundo son más favorables. Hemos visto una caída en el dólar index en el último tiempo y también hemos visto una recuperación en el cobre. Por lo tanto, ese escenario externo más favorable es lo que precisamente ha permitido la caída del dólar en Chile más allá de lo que ha sido la intervención del Banco Central. Así que noticias positivas a nivel exterior han permitido esta corrección en el dólar. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en las diferentes redes sociales y a pesar de nuestro cambio de imagen, seguimos funcionando de la misma manera con un servicio reforzado, con una plataforma digital que los puede ayudar en su planificación financiera y también próximamente en los próximos días estaremos hablando de este fondo de inversión que ya están invirtiendo algunos de nuestros clientes, pero lo abriremos también al público en los próximos días. Por otro lado, tenemos el impulso que ha tenido la bolsa chilena. Hemos visto una recuperación importante y se acerca nuevamente el IPSA a los 5.400 puntos, que fue el máximo anterior. Tiene la tendencia de corto plazo al alza y tenemos buenas noticias, tenemos buenas perspectivas. Creemos que estos 5.400 puntos del IPSA se van a romper. Va a ir a buscar muy probablemente el IPSA los siguientes máximos históricos en los 5.800, 5.900 puntos. Todavía hay muchas empresas chilenas que están obteniendo utilidades, están muy castigadas y, de nuevo, a pesar de la opción que conozcamos en las próximas semanas con el plebiscito de salida, la incertidumbre va a disminuir. Hubo algunos acercamientos también hoy en día en oficialismo de hacer cambios en caso que salga la opción apruebo, pero también hay que tener en cuenta que la opción rechazo se afianza, ya quedan poquitas semanas y por lo tanto eso también puede ser algo que el mercado esté celebrando, así que hay que tenerlo muy en cuenta en línea con las utilidades que también se esperan por parte de las empresas chilenas que se están conociendo y por ejemplo estos últimos días ha subido de manera impresionante la acción de Sokimich, subiendo un 12%, Arauco Mallplaza también subiendo cerca de un 10%, de acciones que están relacionadas al retail y también que dan cuenta de lo que es el sector inmobiliario en su conjunto. Y por otro lado también Sonda subió de manera importante porque se conoció que uno de sus principales accionistas, Andrés Navarro, estuvo comprando. Eso es lo que están haciendo también algunas empresas. Como están tan castigados los precios, también se están comprando sus principales accionistas sus propias acciones por lo castigados de los precios. Por el lado de las acciones que no anduvieron bien esta última semana, CAP es la que destaca porque entregó sus resultados del segundo trimestre y no fueron muy positivos, así que una caída, la más importante, de todas formas menor, con el alza que ha tenido el IPSA esta última semana. En cuanto al desempeño de la bolsa chilena y la bolsa de Brasil, van muy pegaditas, la bolsa chilena un poquito mejor en el margen en los últimos días, pero de todas formas mostrando un desempeño bastante parecido, y los multifondos con un escenario algo favorable
favorable en los fondos más conservadores. Tenemos que el multifondo E en lo que va de agosto ya sube cerca de un 0,5, 0,6 en la última semana. Multifondo C subiendo también levemente y el multifondo A bastante estable entre esta recuperación de los mercados y por otro lado la caída del dólar, que siempre es un factor importante para los fondos más riesgosos. En las últimas semanas se ha mantenido todo bastante estable. La verdad que yo creo que llevamos cerca de 2 meses en donde prácticamente no ha habido grandes movimientos, más allá de algunas cosas de corto plazo, sino que se ha mantenido bastante estable el desempeño de los multifondos en los últimos meses. La última CADEM entregó resultados en donde se mantiene la diferencia de 10 puntos. Todas las encuestas están dando el mismo resultado. La verdad que no hay ninguna que diga lo contrario. Ya queda muy poquito para el plebiscito de salida, quedan solamente 3 semanas, así que se conocerá, creo que vienen los últimos 2 reportes de CADEM con las encuestas, y después de eso ya hay un periodo de silencio en donde no se pueden dar a conocer estas encuestas, así que ya muchos analistas, muchas personas mencionan que esto ya es bastante difícil de remontar, por lo tanto es la opción que se está afianzando. Y por último, ¿qué podemos esperar también? Interesante lo que ha pasado en los últimos años. Me encantó este gráfico en donde muestra el desempeño que se da entre el Standard & Poor's 500 y las acciones de los mercados emergentes. Recordemos que Chile está dentro del grupo de los emergentes. Lo que hemos visto desde el año 2011 a la fecha es que el Standard & Poor's 500 le ha ganado con creces a los mercados emergentes. En este último periodo, del 2010 a la fecha, vemos que el Standard & Poor's 500 ha rentado un 357%, mientras las acciones de los mercados emergentes solamente un 28%. Por tanto, hay una diferencia enorme y eso son estas grandes tendencias, estos grandes ciclos que van cambiando con el paso del tiempo. Acá tenemos un gráfico de los años 80 hasta la fecha. ¿Cuándo va a cambiar eso? Depende mucho de China. ¿Cuándo va a cambiar eso? Depende mucho también de Latinoamérica, lo que pase con Brasil, todo lo que ha pasado también en el último tiempo en términos políticos en la región y el crecimiento económico que con ello se encadena. Así que son aspectos que hay que tener en cuenta. También precios de los commodities que dependen de China, también dependen del crecimiento a nivel mundial. También el factor dólar a nivel internacional es muy importante. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esta tendencia? Hay que estar muy atento a lo que ocurra. Pero ahora Chile por lo menos se encuentra barato, se encuentra extremadamente castigado dentro del conjunto de mercado emergente y por lo tanto ahí puede haber valor, puede haber algo interesante a encontrar de cara al futuro, es lo que creemos por lo menos. Y por último una pregunta, Agustín: hola Sergio, no entiendo por qué hoy 11 de agosto el dólar bajó frente al peso chileno con la justificación de que en USA la inflación está bajando. Tengo entendido que justamente reducir la inflación de moneda la favorece, por lo que no entiendo por qué en realidad el dólar no subió. Creo haber respondido ya a esta pregunta. Son los diferenciales de tasa lo que beneficia o perjudica a una divisa en particular. El hecho de que en Chile tengamos más inflación respecto a Estados Unidos y esa distancia se vaya acrecentando nos va a llevar a que el Banco Central de Chile va a seguir subiendo las tasas, Estados Unidos también, pero en menor medida, y por lo tanto ese diferencial de tasa beneficia al peso chileno, haría caer al dólar en Chile. ¿De qué va a depender esto en el futuro? De cómo sigue esa evolución de inflaciones posteriormente. Y el hecho de que en Estados Unidos ya veamos un punto de inflexión es algo bajista para el dólar. Eso lo pudimos explicar también en la visión internacional semanal, así que los dejo invitados para que también, además de la visión nacional, vean la visión internacional. Muchas gracias, que estén muy bien, descansen este fin de semana largo, un abrazo, nos vemos, chao chao.